a Dios, nuestro Padre eterno, y nos gozamos y nos alegramos todos los que hemos tenido la bendición de tener un papá, y que nuestro papá lo hemos conocido y que hemos sido bendecidos a través de nuestros papás. También hemos sido bendecidos muy grandemente a través de nuestra mamá, y tanto papá como mamá son regalos de Dios, bendiciones que Dios nos da para que nosotros crezcamos, nos desarrollemos. Y todo este mes hemos venido hablando acerca del profeta Jonás. Yo la verdad no sé si Jonás tenía hijos, no tengo idea, pero sí sé que tenía un papá eterno, y al cual él desobedeció. Y ahorita estábamos cantando: tu voluntad haremos en el cielo y en la tierra. Así como es en el cielo, así nosotros vamos a hacer tu voluntad. Y pues decirlo es bien fácil y es muy sencillo decir: Señor, voy a hacer tu voluntad, pero a la hora que Dios nos dice: quiero que estés conmigo todos los días, ahí es donde nosotros decimos: espérate, eso no estaba incluido en el paquete, y ya empezamos con otros pensamientos. La verdad pues es que tanto cada uno de nosotros como Jonás estamos hechos de la misma materia y del mismo ser, y pues a la hora que Dios le dice a Jonás lo que quiere que él haga, Jonás simplemente dice: pues no quiero, y se va en sentido contrario. Muchas veces como hijos también hacemos esas cosas, muchas veces, y a veces nos damos cuenta de que ofendemos a papá, a mamá, y muchas veces ni siquiera nos preocupa ni nos interesa el hecho de que podamos hacer sentir tristes a nuestros padres. Simplemente uno hace lo que uno quiere, lo que uno piensa que es lo mejor, y nos olvidamos un poco de ese hombre, de esa mujer que mediante la participación de Dios nos concedieron vida y caminamos a nuestra manera. El día de hoy el mensaje se titula ¿Acorralado? ¿Alguno de ustedes alguna vez se ha sentido acorralado? Pienso que sí, yo también. Si estás acorralado, aún hay salida. Pienso que hasta las jovencitas, los niños, todos a nuestro nivel en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido acorralados. Ya no hay ninguna salida, pensamos que las cosas ya no tienen solución ni remedio. Pero aunque nos sintamos acorralados, hay una salida. Como papás, como padres de familia, hermano, seguramente alguna vez o muchas veces se ha sentido acorralado. Cuando nos casamos con nuestra esposa y empezamos a vivir y vemos la vida de una manera, y a medida que van avanzando el número de niños, van avanzando las necesidades de la casa, van sobrepasándonos las dificultades, pues llega un día en el que nos empezamos a sentir acorralados. Ahora que yo estaba preparando este mensaje, me hizo recordar algunas veces en mi vida que yo me he sentido acorralado. Me he sentido que ya no hay una salida. Y algunas veces que he sentido eso, inmediatamente mi mente empieza a trabajar y a buscar opciones, y en 2 o en 3 ocasiones me han dado ganas de que mi papá esté junto a mí y que él venga a resolverme el problema. Pero pues lamentablemente
las cosas no pueden ser así siempre que uno quisiera. A medida que vamos avanzando en la vida y que vamos siendo cada vez más responsables, puede ser que de una familia o de una empresa o de una iglesia o de cualquier cosa que nosotros seamos responsables, cada vez que nosotros nos sentimos así, no es posible que estemos llamando a nuestros papás, a mi papá: papá, por favor, ven a resolverme este problema. Una vez, en un problema legal en el que realmente estaban cometiendo un error los bancos conmigo, yo pensé que me iban a encerrar, y era por un error en una tarjeta de crédito. Y ese día yo dije, pues estaría bien que mi papá estuviera aquí conmigo para que me acompañara, para que fuera conmigo, para que me resolviera el problema, pero eso pues no era posible. Llega el momento en nuestras vidas en que nosotros tenemos que afrontar la vida y tenemos que resolver nuestras situaciones. No puedo ir corriendo con mi papá y decirle: papá, pues el dinero no me alcanza, dame 100,000 pesos para sacar a la familia adelante. No, uno tiene que buscar la manera. Y el día de hoy que hablamos acerca de los padres, a los padres pues frecuentemente nos pasa esto, porque nosotros trabajamos en un trabajo, el que sea, y ganamos 10 pesos y en la casa las necesidades son de 20 pesos. ¿Y de dónde saco los 10 pesos que me faltan? Y entonces estamos en dificultades. Aquí en esta oración que acabamos de ver, Jonás tuvo que recurrir a Dios. ¿Por qué? Porque él, en primer lugar, no quiso obedecer a su padre. Ese fue el primer error. Y muchas veces a nosotros así nos pasa. Dios nos dice: no tengas nada que ver con la idolatría, y nosotros vamos y nos metemos ahí. Nos dice: no mates, y nosotros vamos y nos metemos ahí, sea de palabra o de hecho. Nos dice: no adulteres, y vamos y nos metemos ahí, sea de corazón o físicamente. Nos dice: no robes, y vamos y hacemos eso. Nos dice: no digas mentiras, y vamos y hacemos eso. Nos dice: no codicies, y vamos y hacemos eso. Y después de que nosotros hacemos lo que Dios nos dice que no hagamos, estamos en problemas. Y a la hora que estamos en problemas y que sabemos que una mentira trae a otra, y sabemos que un pecado trae a otro, entonces llega el momento en el que uno está completamente aislado, encerrado en la oscuridad y sin una salida. Entonces, sea que estemos hablando de las necesidades de una casa y que a veces como papás somos insuficientes para traer todo el dinero que se necesita a la casa, o sea que estemos hablando del quehacer de la casa, que las mamás también siempre tienen que estar trabajando y luego los hijos están acostados jugando con el celular. Sea cual sea la forma en que nosotros en este momento estemos mirando esto, pero muchas veces nos sentimos acorralados. No encontramos la salida. Pero aunque nos sintamos acorralados, hay una salida. El día de hoy la palabra de Dios nos trae una palabra de esperanza. A cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros que se sienta acorralado, el Señor nos dice: hay una salida. Oremos. Padre, en este momento te damos gracias por la vida que nos concedes. El día de hoy nos alegramos por cada uno de los que nos has dado el privilegio de ser papás, y te agradecemos, Padre, porque a través de todo esto también nosotros aprendemos en una manera tan hermosa que tú eres un Padre amoroso, que eres un Padre eterno, y que tú, Señor, siempre estás al tanto de nuestras necesidades. Padre, te rogamos que esta palabra de aliento, que esta palabra de esperanza para los papás, para las mamás y también para los hijos, nutra nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu, y que cuando estemos en momentos de dificultad, que tu espíritu nos guíe para acercarnos a ti y buscar la ayuda que necesitamos. Gracias, Padre, te damos en Cristo nuestro Señor. Amén. Dice aquí en Jonás, en el capítulo 2, en el verso 7,
Dice Jonás, cuando estaba ahí adentro del pez, dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Vamos a empezar meditando un poquito en lo que se refiere a lo que dice Jonás: cuando mi alma desfallecía en mí. ¿Estaba Jonás en dificultades? Sí. ¿Estaba en la oscuridad? Sí. ¿Estaba solo? Sí. ¿Estaba encerrado? Sí. ¿Estaba encarcelado? Sí. Estaba en verdaderas dificultades Jonás, y en ese momento, ¿cómo se sentía? Sus pensamientos eran catastróficos, como lo que a veces le pasa a mamá, como lo que a veces le pasa a papá, como lo que a veces nos pasa cuando somos estudiantes y no tenemos un buen trato en la escuela. Muchas veces nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos se tornan negativos, se tornan tristes, y sentimos muchas veces que la vida se nos va. Cuando tenemos algún problema muy fuerte y no sabemos cómo resolverlo, sentimos que la vida se nos va. Y el enemigo de nuestras almas siempre está por ahí rondando. Y sean papás, sean mamás, sean niños, sean jóvenes, sean pastores, él no respeta a nada ni a nadie, y entonces él viene y nos da soluciones falsas. Y muchas veces en la desesperación hay gente que escucha al enemigo. Cuando está perdiendo sus fuerzas, cuando dentro de nuestras dificultades ya no hay lugar para la esperanza, decimos: esto ya no tiene remedio. Yo me acuerdo que he pasado por situaciones en las que digo: aquí la única solución es la muerte. Pero, ¿saben? Me he dado cuenta que cuando pienso que la única solución es la muerte, la verdad es que ni siquiera la muerte es una solución. Hay un refrán que decimos que dice que muerto el perro se acabó la rabia, pero en este mundo espiritual en el que vivimos, esto no es cierto, es absolutamente falso. Porque si bien la persona puede ser que desaparezca, pero los problemas siguen, y siguen para todos aquellos que están alrededor de la persona. Es lo más triste y es lo más grave. De modo que aquí Jonás se encuentra sufriendo, se encuentra desfallecido en su alma, se encuentra desmayado en su estado de ánimo, se encuentra abatido, ya se siente completamente derrotado, ya perdió el ánimo, está en medio de la tristeza, en medio del miedo, en medio del coraje, en medio de la impotencia. Y entonces dice: la verdad, para mí no hay una solución. Estoy completamente encarcelado, estoy completamente encerrado. ¿Alguna vez ustedes han sentido eso? Es horrible el hecho de sentir que ya no hay esperanza. Y luego más adelante dice, cuando mi alma estaba desfallecida, en ese momento me acordé de Jehová, me acordé del Señor, me acordé de mi Salvador. Cuando los bancos no responden, cuando los médicos no responden, cuando la familia no responde, cuando el esposo o la esposa no responde, cuando los hijos o las hijas no responden, hay alguien que sí responde. Y Él es Jesús de Nazaret. Y Él es nuestro Salvador, es el que entregó su vida por cada uno de nosotros. Si alguna vez te llegas a sentir acorralado como papá o como mamá, sin ninguna esperanza, sí hay una esperanza. Jonás estaba ahí adentro, en un lugar maloliente, oscuro, sufriendo, mojado. Dice aquí que lo rodeó el abismo y que las algas se le pegaron las algas son unas hierbas en el mar, se le pegaron en la cabeza, estaba casi a punto de ser ahorcado por las algas marinas, y sin embargo, él, dentro de todo, dentro de su desobediencia, dentro de su necedad, dentro de su terquedad, de su testarudez, él recordó
que tenía un Padre eterno. Y a la hora que él recuerda que tiene un Padre eterno, ¿qué creen que pasó? En ese momento renació la fe en su corazón. Lo malo de tener problemas y dificultades no son los problemas y las dificultades. Nosotros no podemos cambiar al esposo, no podemos cambiar a la esposa, no podemos cambiar a los hijos, no podemos cambiar a los vecinos. Es más, para acabar rápido, no nos podemos ni cambiar a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo pues pretendemos cambiar a los demás? Pero lo malo no es eso, que tengamos problemas. Lo malo es que nosotros desfallecemos. Porque todo tiene una solución. Todo tiene una solución. Dice ahí una conductora, dice, todo tiene solución menos la muerte. Hasta la muerte tiene solución para el Señor Jesús. Aún la muerte tiene solución para nuestro Salvador. Claro que sí, hay una solución. El peor problema, la peor situación es cuando nosotros perdemos la fe. ¿Perdemos la fe en quién? En Dios, en nosotros mismos y en los demás. Ese es el verdadero predicamento del ser humano. Por eso es que hay tantos suicidios, por eso es que hay tantos divorcios, porque los hombres y las mujeres pierden la fe en Dios, en su pareja y en sí mismos. Pero aquí Jonás, a la hora que vio que ya no había poder humano que lo ayudara, en ese momento él se acordó de su Creador. Dice por ahí Salomón, acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los años malos, antes de que se te caigan los dientes, antes de que ya no puedas caminar, cuando ya toda la comida te hace daño. Acuérdate de tu Creador. Y esto es para las jovencitas y también para nosotros como adultos. Acordémonos de nuestro Creador cuando estamos en situaciones difíciles, de modo que nace, renace, resucita la fe en el corazón del profeta desobediente Jonás, y se da cuenta de que sí hay una esperanza. Y esto marca una diferencia total en su vida, porque entonces él recuerda que en medio de esa oscuridad, en medio de esa cárcel, de ese calabozo, aún ahí Dios le estaba preservando la vida. Y muchas veces cuando nosotros pasamos por los peores problemas de nuestra vida y que nos desesperamos, decimos, es que no tengo nada, no tengo manera de salir adelante. Pero nos olvidamos de que Dios nos está dando salud, de que Dios nos está dando fuerza, de que Dios nos está preservando la vida. Entonces, ¿está Dios ahí cerca? Ahí está cerca. Pero cuando nosotros perdemos la fe, ignoramos a Dios, ignoramos su poder, ignoramos a toda la gente que está alrededor nuestro. De manera que entonces se da cuenta que Dios le está preservando la vida, Dios le está preservando el ser, y Dios en medio de la dificultad, en medio del encierro, y Dios en medio de la oscuridad, le está dando una nueva esperanza, un nuevo aliento de vida. Si algún día, papá, resulta que te pagaron 5,000 pesos y lo que necesitas son 10,000 pesos y no sabes de dónde sacarlo, el dinero que falta, hay una esperanza. Mamá, si un día sientes que el quehacer nomás no se termina, hay una esperanza. Jóvenes, jovencitas, si algún día en la escuela sienten que nomás ya definitivamente ya no pueden, sí se puede, hay una esperanza. Pero es importante que no muera la fe en nosotros. Y si murió la fe, entonces hay que buscar a través del Espíritu de Cristo que esa fe resucite, que esa fe renazca en nuestro corazón, porque sí se puede. Cuando estamos con el Señor Jesús, claro que se puede, sí se puede. Algo hermoso que sucede aquí es que dentro de toda esa circunstancia y de ese desfallecimiento del profeta Jonás,
Así como resucita su fe, también aquí vemos la victoria del Espíritu sobre la carne. Vemos la victoria del Espíritu del profeta, sustentado por el Espíritu de Dios, su victoria sobre sus emociones. No permitió que sus emociones terminaran con él. Y muchas veces, en muchas circunstancias, nosotros permitimos que las emociones terminen destruyéndonos. Porque las emociones, la que más se esconde es la de la alegría, y de ahí para afuera todas se dejan ver. Todas las emociones se dejan ver, y la alegría nomás ahí de vez en cuando se asoma un tantito y se vuelve a esconder. ¿Por qué? Porque son tantas las dificultades, tantos los problemas, tantos los conflictos, tantas las situaciones que tenemos que atravesar en la vida, que cada vez nos vamos haciendo más pequeñitos y las dificultades más grandes. Pero aquí Jonás, y ustedes también lo pueden hacer, y yo también lo puedo hacer, podemos, a través de la ayuda de nuestro Dios, hacer que nuestra fe renazca en nuestro corazón, y que entonces nuestro espíritu triunfe sobre nuestra carne y sobre nuestros sentimientos. Y también en ese momento, aquí encontramos que Jonás, dentro de toda su desesperación, dentro de toda su impotencia, dentro de todo su coraje, empieza a dirigir sus pensamientos a Dios. Y a la hora que él empieza a dirigir sus pensamientos a Dios en una forma reverente, en ese momento Dios escucha sus palabras. En ese momento sus palabras se convierten en una plegaria, en una oración. Se convierten sus palabras en un ruego. Era muy difícil que pasara una embarcación y que sacara a Jonás de la situación en la que él estaba. Era imposible. Nadie iba a hacer eso. La ballena, no creo que ella de su voluntad hubiera dicho, ya voy a soltar a Jonás. No, porque ella, la ballena o el pez grande, recibe órdenes de su creador. Y los animalitos obedecen, mis hermanos. Ellos hacen la voluntad del Padre, sin discutir, sin hacerla difícil. Simplemente obedecen. Y esa es su manera de alabar a Dios. ¿Cuál es nuestra manera de alabar a Dios? Hacer su voluntad. Así como hacen los otros animalitos, pero nosotros con conciencia. Porque en el momento en que nosotros hacemos la voluntad de Dios, en ese momento nosotros lo estamos alabando, lo estamos adorando, lo estamos exaltando, le estamos dando el primer lugar en nuestras vidas. Dice aquí la segunda parte del verso 7, dice, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Miren, aquí en el Salmo 139, en el verso 7, en el 139, verso 7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Pregunta David. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Y si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Entonces, ¿a dónde podríamos ir a escondernos de Dios? A ninguna parte. Pero hay un verso que dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y aquí nosotros podemos entender, comprender. Sí es cierto, Dios está en todos lados, pero ¿dónde es donde prefiere estar el Señor? ¿En dónde es donde lo encontramos fácilmente? En su casa de oración, en su templo. Miren aquí como lo dice Jonás. Me regreso a Jonás. Dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de ti, Señor, y mi oración llegó hasta ti. ¿En dónde? En tu templo. ¿En dónde estaba Jonás? Estaba en el vientre del pez, estaba en la oscuridad, estaba en el océano. ¿Él estaba en el templo?
No, él estaba en el pez. Pero el simple hecho de dirigir su pensamiento, el simple hecho de dirigir su espíritu hacia Dios, eso le hizo una conexión espiritual a través del Espíritu Santo, y dice: mi oración llegó hasta tu templo. Quiere decir que nuestra oración llega hasta la presencia de Dios en los momentos de desesperación. Cuando nos damos cuenta que el único que nos puede salvar, el único que nos puede ayudar, es el Señor. Miren, aquí mismo en Jonás, en el capítulo 1, en el verso 6, miren lo que le pasó a Jonás. Le dijo el patrón de la nave a Jonás: ¿qué tienes, dormilón? Y luego le dice: levántate, clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Le dice: levántate, clama a tu Dios, a ver si quizás Él tiene compasión. El dueño de la nave creía que Dios podía tener compasión de ellos, sí, pero él no lo sabía a ciencia cierta. Dice: si Dios tiene compasión de nosotros, entonces no pereceremos. Y en ese momento, que fue previo a que Jonás fuera lanzado al océano, en ese momento, cuando el jefe el patrón, el dueño de la nave, le dice que se ponga a clamar a Dios, ¿qué hizo Jonás? Obedeció. Él clamó a Dios para que tuviera compasión de todos los que estaban en la barca. Pero Jonás no estaba incluido en eso. Fíjense, es como si fuera un pastor o como si fuera un profeta que está orando por la iglesia, está orando por los marineros, está orando por el dueño del barco, y le dice: Señor, por favor, presérvales la vida. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo arrojaron al mar, la mar se aquietó, Dios preservó la vida de los marineros. ¿Y qué pasó con el pastor? Es decir, con el profeta. ¿Qué pasó con él? Él aún en esa situación todavía no tenía la humildad de acercarse a Dios. Eso está muy grave, porque muchas veces, como pastor o como responsable de la casa, muchas veces nosotros ayudamos a los hijos, a la esposa. Muchas veces como pastores ayudamos a los hermanos de la iglesia, pero ¿y nosotros? ¿Qué? Nosotros también necesitamos tener un momento de arrepentimiento. Cuando después de 3 días Jonás estuvo ahí adentro del refrigerador, y que por fin se acordó de que Dios estaba ahí junto a él, entonces hizo esto. Número 1, clamó a Dios, y luego pidió compasión y pidió que no pereciera. Cuando ustedes como papás, hermano Juan Carlos, cuando ustedes como mamás, hermanas, pasen por situaciones difíciles, muchachas, cuando ustedes en la escuela pasen por alguna situación difícil, sea con sus papás o en la escuela o con los amigos, recordemos que Dios está ahí junto a nosotros y Él está dispuesto a ayudarnos. Miren, en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, esta historia de segundo libro, Crónicas, capítulo 20, es la historia de un rey que se llamó Josafat, y vinieron 2 pueblos contra él. Uno se llamaba Moab, y el otro se llamaba Amón. Hasta se parecen los nombres de los enemigos. Ahorita no lo vamos a leer, yo les voy a pedir que en casa ustedes lo lean, pero vamos a ver un versículo clave dentro de esta historia del rey Josafat. Segundo Crónicas 20, y vamos a ver el verso 12. Y miren, estas son palabras que salen del corazón de un hombre que es responsable de un pueblo, es responsable de una gran familia, es responsable de una gran iglesia, y entonces a la hora que él se siente perdido,
frente a las dificultades, entonces no le quedó más remedio que buscar la ayuda en Dios. Dice el verso 12: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. ¿Qué es lo que está pasando? Dos pueblos vienen en contra de Josafat. Y él dice, la verdad, yo soy muy pequeño, tengo muy poca gente, yo no voy a poder contra estos enemigos. Y entonces voltea con Dios, y porque no tiene otro remedio, y entonces le dice, no sabemos qué hacer, a ti volvemos nuestros ojos. Cuando no sepas qué hacer en tu vida, cuando te sientas solo, agobiado por los problemas, por las dificultades, por el exceso de trabajo, por las exigencias de dinero, por las tarjetas de crédito, por los cobros que vienen de los bancos, por las descomposturas de los carros, por las enfermedades, cuando te sientas agobiado por todas las cosas que nos agobian a los padres, entonces voltea tus ojos a Dios y dile, no sé qué hacer. No sé qué hacer, Señor. Por eso, a ti volteo mis ojos. A ti vuelvo mis ojos. Ustedes que son mamás, hermanas, seguramente que tienen problemas de qué hacer, de escasez, exceso de trabajo y poco dinero, y luego conflictos con los hijos, con el esposo. No se queden ahí. Hagan esto que hizo Josafat. Señor, no sé qué hacer. A ti vuelvo mis ojos. Y es el renacimiento, es la resurrección de la fe en sus corazones. Y a través de esto, Dios va a mandar su divina providencia. Dios va a mandar su gracia. Dios va a mandar su amor. Dios va a mandar su misericordia sobre ustedes. ¿Estás acorralado? Hermana, ¿usted está acorralada? Aún hay salida. Y para terminar, vamos a 1 Corintios 10, en el verso 13. Este es un versículo que todos nos lo sabemos, que todos nos lo debemos de saber. 1 Corintios 10, 13. Dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación, ningún problema, ninguna dificultad que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados, probados. Fiel es Dios, que no nos dejará sufrir más de lo que podemos resistir, sino que también juntamente con la prueba, con la tentación, con la necesidad, con la bronca, con el conflicto, Dios nos dará la salida para que podamos soportar. Muchas veces, hermano Juan Carlos, hermanas, muchas veces hay problemas que tenemos que soportar. Y para soportar se requiere de una ayuda divina. Para soportar se requiere de la intervención de Dios. Para soportar se requiere fe. Fíjense, no estoy hablando ya ahorita de cientos de miles de pesos. Cuando se produce un choque, por ejemplo, las deudas que quedan son millonarias muchas veces y pasan muchos años. Cuando se roban un hijo, son cosas dolorosísimas, gravísimas. No hay para dónde hacerse. Se cae una casa y no tiene uno en dónde meter a la familia. Se queda uno sin trabajo. Se muere papá, se muere mamá, se muere un hijo, se muere alguien de la familia, y está uno por dentro destrozado, y está uno en la oscuridad. Y muchas veces ya no hay poder humano que nos ayude. Y no porque quizás la gente no quiera hacerlo, porque simplemente hay situaciones que escapan al poder humano. Pero cuando ustedes se sientan acorralados, mis hermanos, hagamos así como Jonás. Acordémonos de nuestro Señor, clamemos a Él y pidámosle. Quizás
Él tendrá compasión. ¿Usted cree que Él tendrá compasión de nosotros? Sí, hemos visto que Él es más amoroso que cualquiera de nosotros como papás. Si Dios es más amoroso que cualquiera de ustedes como mamás, ¿ustedes creen que Dios nos va a dejar ahí sufriendo eternamente? No, mis hermanos. Si estamos acorralados, aún hay salida, porque el Señor está con nosotros. Lo único que tenemos que hacer, señoritas, es voltear nuestros ojos al Señor y no permitir que la fe muera en nosotros. Padre, en este momento te damos gracias por cada uno por nuestro hermano Juan Carlos, por nuestras hermanas, mamás que están aquí. Y Señor, te damos gracias porque de este profeta Jonás hemos aprendido tantas lecciones tan hermosas, tan importantes. Muchas veces, Padre, pasamos por dificultades, por situaciones que están mucho más allá de nuestro alcance, cosas que nosotros no podemos controlar, cosas que no podemos manejar, personas que no podemos cambiar a nuestro gusto. Pero sí podemos, Señor, clamar a ti. Sí podemos, Señor, acordarnos de que tú no nos permitirás ser probados más de lo que podemos resistir. En este momento, Padre, yo te ruego una bendición muy especial para cada una de nuestras hermanas. Te ruego, Padre, una bendición muy especial para nuestro hermano Juan Carlos. Y, Padre, lo ponemos en tus manos. Te rogamos que en los momentos de soledad, en los momentos de dificultad, en los momentos de impotencia, que tu Espíritu, Señor, trabaje en los corazones de todos nosotros, porque tú, Señor, estás cerca de cada uno de nosotros y dispuesto a ayudar a los niños, dispuesto a ayudar a los jóvenes, a las jovencitas, dispuesto a ayudar a los adultos, dispuesto a ayudar a los abuelitos. Padre, gracias te damos por esta palabra y que tu luz ilumine nuestro caminar a cada día, en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga.